Vamos a hablar el día de hoy sobre el profeta Miqueas, profeta menor del Antiguo Testamento, ¿vale? Cabe decir, ya como muchas veces lo he mencionado, no es profeta menor por ser menos importante, sino por la extensión del libro, de la cantidad de capítulos de la cuales se desarrolla Miqueas, en comparación a Daniel, Isaías, Jeremías, que son más capítulos. Bueno, tenemos como autor de toda la Biblia, en realidad, tenemos a Dios. Pero escritor tenemos a Miqueas, como lo dice en el versículo 1:1, que la revelación fue dada a Miqueas. Miqueas, que se estima que fue entre los años 735 hasta aproximadamente el año 710, dentro de lo que se desarrolló el periodo de Miqueas. Principalmente su ministerio se desarrolló entre esos años, se estima. Miqueas, o Micaías, también como se menciona en otras traducciones, eh, quiere decir quién es como Jehová, y hace un juego de palabras bien interesante dentro del libro, donde hace alusión también a esta frase, a su significado, a su nombre, que es quién es como Jehová, que después vamos a mencionar. Y la procedencia, según el versículo 1:1, Miqueas es de Moreset. Moreset queda aproximadamente en el Reino del Sur, como a 45 kilómetros más o menos de Jerusalén. 40-45 kilómetros cerca de Jerusalén. Y los reyes que menciona Miqueas son los reyes Jotam, Acaz y Ezequías. Esos son los reyes entre los cuales se desarrolló el periodo de Miqueas. Por lo tanto, tenemos que son aproximadamente fácilmente como 50 años dentro del periodo donde estuvo Miqueas. Y el tema principalmente que nos habla Miqueas es juicio y restauración, idolatría y hechicería, avaricia y opresión también. Son temas que condena Miqueas dentro de su libro, y también podríamos obviamente mencionar la restauración y la esperanza eh, en el futuro de una nueva nación o de un remanente que va a tener Israel. Bueno, entonces, ¿cómo podemos dividir este libro? Que lo vamos a dividir en tres partes principalmente, tres tópicos grandes de los cuales se van a desarrollar pequeños tópicos. Tenemos primero, como decíamos, el juicio y la liberación, que eso sería el primer tema que nos habla Miqueas, donde nos habla del juicio de Samaria, del juicio sobre Judá, sentencia a propietarios codiciosos, que es un tema súper importante que menciona bastante dentro del libro, incluso partiendo incluso desde el capítulo 1 o 2, incluso lo vuelve a mencionar en el 6 y 7. Entonces estamos hablando que en gran extensión del libro hace énfasis sobre la sentencia hacia los falsos profetas y hacia los propietarios codiciosos que buscaban solamente tener más propiedades. Y por último tenemos la restauración de un remanente que siempre Miqueas en todos sus capítulos principalmente viene primero un juicio. Viene un juicio, cómo van a suceder los eventos, por qué está sucediendo, pero al final siempre hace énfasis al final de esa frase en que hay una esperanza. Hay una esperanza venidera de que va a haber un fin de este juicio y que va a haber un porvenir más esperanzador. Después vamos a ver cómo se desarrolla esa idea. Entonces tenemos que Miqueas profetizó sobre varias cosas. No fue principalmente un profeta que se enfocó en un solo lado del reino, o en el norte o en el sur, sino que profetizó de ambos lados. Profetizó el juicio que iba a venir sobre Samaria, principalmente por su idolatría, que sabemos que Samaria, reino del norte, principalmente su pecado mayor que tenía y que fue el que lo llevó a la condenación y hacia que fueran oprimidos por los asirios, fue la idolatría. Fue el pecado que nunca pudieron sacar de en medio de ellos y de los cuales fueron presos y fueron cautivos por culpa de ellos. Y tenemos Jerusalén también, que castigaba muy duramente también a Jerusalén por las malas prácticas que estaba teniendo. Entonces tenemos, como ya sabemos y hemos estudiado en otros libros, a Samaria
se vino un juicio a manos de los asirios y Babilonia iba a ser quien oprimiera a los del reino del sur. Asiria cabe destacar también que tuvo su intento sobre Jerusalén, mas no pasó más de los muros. Entonces, dentro de ese primer ataque se podría decir que Jerusalén se salvó del primer ataque, pero estuvieron cercanos a los muros el ataque de los asirios. Y tenemos también, como le decía, juicio sobre Judá, que es lo que estábamos conversando. Tenemos, esto es un tema importante del libro, que sentencia a los propietarios codiciosos. Pero ¿por qué principalmente habla de esto? Porque los ricos se estaban tratando de hacer más ricos. Pero no de buena forma, sino que a través de la codicia, a través del robo, porque buscaban quitarle lo que tenían los más pobres. Y aquí es donde Miqueas hace alusión a este episodio con Nabot y el rey Acaz, que mató a Nabot y se apropió de su viña. Acaz probablemente tenía, Acab tenía probablemente muchas cosas y le quiso quitar ese poquito que tenía Nabot, esa viña, matándolo incluso. Esa historia está en Primera de Reyes, que en el capítulo 21. Y teníamos también a los falsos profetas que estaban lucrando con esta bendición de ser profeta, de ser líder probablemente religioso, vendiendo bendiciones, prometiendo bendiciones de Dios a través de dinero. Si es que ellos podían pagar esto, Dios los iba a bendecir. Entonces, también está aludiendo a esto Miqueas dentro de su juicio que está dando a Jerusalén. Entonces, como les mencionaba, viene todo este juicio para estos personajes, este mal actuar, pero después también da una esperanza que en el futuro Dios, aparte de castigar a este pueblo, iba a dejar un remanente, de hecho, es decir, una pequeña parte del pueblo, para que apareciera un pastor, y este pastor iba a pastorear a este remanente, y este pastor no solamente iba a ser su pastor, iba a ser su rey. Entonces hay esperanza de que iba a quedar este remanente. Y esto lo narra principalmente en el segundo capítulo, los versículos 12 y 13. Tenemos la segunda parte también, que es de degradación y exaltación. Ya como vemos entonces tenemos unos malos gobernantes condenados que hacen nuevamente alusión a este aspecto la mala práctica que estaba teniendo Jerusalén y el pueblo de Dios en general, los falsos profetas ya denunciados, Sión, que iba a ser ya exterminada, que iba a ser arrasada, que iba a ser destruida, y Sión, que posteriormente iba a ser exaltada, iba a ser restaurada. Es decir, juicio versus esperanza. Tenemos entonces que estos líderes injustos de Israel iban a estar violando directamente las leyes de Moisés con, con esto que estaban haciendo, porque ellos estaban tratando de expropiarle tierras a aquellos que eran más pobres y a precios muy injustos, porque la gente pobre obviamente necesitaba dinero, pero tenían que vender sus tierras a un precio que era muy injusto. Pero ¿qué es lo que dice en la Torá de esto? En Levítico 25:3 nos dice lo siguiente. Nos dice, perdón, Levítico 25:23. Ahora sí, nos dice, y la tierra no se venderá rematadamente, porque la tierra mía es, que vosotros peregrinos y extranjeros sois para conmigo. Entonces, directamente el pueblo, o sea, los líderes en realidad estaban faltando a la ley de Jehová. Y también, como les decía, los falsos profetas denunciados nuevamente por estar lucrando a través de su oficio que requería santidad, que requería una profunda devoción a Dios, la cual no estaban teniendo. Y estos versículos me salto un poco al capítulo 6, que es muy atingente a lo que estamos conversando, de estas prácticas económicas injustas de Israel. Dios le dice, ya se te ha declarado lo que es bueno,
Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Practica la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Ese es el consejo que le está dando Miqueas, no tan solamente a ellos, sino que también a nosotros a través de la palabra de Dios. Tenemos también entonces que eh, Miqueas anuncia la destrucción de Jerusalén, de Sión. Entonces dice que ya no más con estas malas prácticas, ya se acabó eh, lo, el, todo esto que estaban haciendo malo, y por causa de aquello Jerusalén iba a ser arrasada, iba a ser destruida. Pero también nos dice que esto no va a ser permanente. En el capítulo 4 nos habla de que este remanente que habíamos mencionado hace poco, que pastoreará este pastor, que será el rey, iba a ser restaurado junto con una nueva Jerusalén. En todo el capítulo 4, la primera parte, nos habla de una Jerusalén donde va a haber paz, donde va a haber tranquilidad, donde todo va a ser mucho más próspero, junto con este remanente que este pastor va a pastorear. Entonces tenemos juicio versus esperanza. Y por último, tenemos la esperanza en la oscuridad, donde tenemos a un Israel personificado, que también hace alusión también al pacto de Abraham. Y por último termina con esta fidelidad de Dios. O sea, tenemos se podría decir una escalera que va subiendo donde está Israel acá, humillado, castigado, va subiendo recordando el pacto de Abraham, y luego termina con la promesa de Dios, siendo fiel a su promesa a Dios. Entonces tenemos, como mencionaba, a este Israel personificado en una persona humillada, en una persona dolida, en una persona castigada, pero que espera en el Señor porque sabe que la fidelidad de Dios es más grande que la, la injusticia humana, se podría decir así. Israel es personificado como un individuo sufriente y derrotado, pero tiene dos razones para tener esperanza en el futuro. Primero, por el carácter de Dios. Y aquí es donde yo les decía, recuerdan que Miqueas significa ¿quién como Dios? Entonces aquí dice, ¿qué, qué Dios hay como tú que perdona la maldad y que pasa por alto el delito? Entonces hay un juego de palabras ahí. ¿Qué Dios hay como tú? Haciendo alusión también al significado de Miqueas. ¿Qué Dios hay como tú que perdona la maldad y que pasa por alto el delito? Eso estamos hablando ya del capítulo número 7. Y el segundo es que Dios, como les decía, hizo una promesa al pueblo de Israel donde de Abraham iban a ser benditas las naciones, y que de él iba a ser una nación numerosa y un reino que no tendría fin. Entonces dice, muestra tu fidelidad a Jacob y tu lealtad a Abraham, como desde tiempos antiguos se lo juraste a nuestros antepasados. Entonces ahí este Israel derrotado hace mención y le pide a Dios que sea fiel a su pacto, del cual fue hecho a Abraham. Entonces tenemos aquí el pacto con Abraham, donde aluda las promesas de Dios, que todas las naciones serán benditas a través de Abraham. Entonces tenemos acá el juicio, como mencionaba, que Dios debe confrontar este juicio para que Israel se dé cuenta de su maldad, y que y haya un juicio acá, como les decía, para poder castigar el pecado de Israel. Pero a la vez también es justo Dios, y cumple su promesa en una esperanza de amor a todas las promesas que le hizo a Abraham, y que su poder, su fidelidad es mucho más fuerte que nuestra maldad. Entonces está esta promesa de esperanza en la Biblia, que a pesar de nuestra maldad, Dios es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Y por último tenemos la fidelidad de Dios, que dice en el capítulo número 7, en el capítulo número 7 dice, Dios se deleita en su amor de pacto, así que una vez más mostrará compasión. Él pondrá su pie sobre nuestra maldad. Él arrojará nuestro pecado a las profundidades de la mar. Entonces,
Qué bendición tener a un Dios que es justo, que se apiada de nuestra bajeza, de nuestra maldad, que nosotros siempre tendemos a hacer el mal, pero tenemos un Dios que se apiada de nosotros y que arroja nuestro pecado a las profundidades de la mar. Entonces, qué, 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 ben- qué bendición tener un Dios así que nos puede perdonar y nos puede restaurar. Esto sería quizá el bosquejo que podríamos tener de todo el libro en general. Entonces, ¿qué propósito tenemos aquí en el libro de Miqueas? Tenemos que debe anunciar el juicio al pueblo de Israel, debe denunciar las malas prácticas que están pasando, y a la vez también viene a dar una esperanza de que en el futuro Dios va a pastorear a través de este pastor perfecto, este rey, quien va a ser nuestro rey y nosotros seremos su pueblo. Y a la vez también cómo vemos a Cristo en este libro, y esta parte es muy especial porque esto es referido también por los escribas en los tiempos de Herodes, que en Miqueas hace alusión de que el Mesías, y habrá un Mesías, que va a venir desde esta pequeña Belén, Efrata, que pequeña es entre las naciones, para que nazca de ti el Salvador. Entonces tenemos de dónde vendrá el rey y que vendrá a gobernar esta nueva Jerusalén. Y tendremos este reino mesiánico, este reino que será gobernado por el Mesías, el cual este reino no tendrá fin. Entonces, tendrá que pasar Judá por el juicio de Babilonia e Israel por el juicio de los asirios, para que pueda haber esta restauración, para que de Belén nazca este Salvador y empiece este reino que no tendrá fin. Como último aspecto que podríamos mencionar, que es el cómo aplicar esto, me llena mucho este versículo que podemos llevar a práctica todos los días, que es: ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Y que nos dice: practica la justicia, ama la misericordia y humíllate ante tu Dios. Entonces Dios nos manda a arrepentirnos y a la vez también nos da una esperanza de que Él es un Dios justo, que sigue su pacto, sigue sus promesas, y que arrojará a la profundidad de la mar nuestro pecado y será fiel a, a sus promesas, y su amor y su justicia serán más que nuestra maldad. Y ese es el libro del profeta Miqueas.